Educación, educación. Si nos basamos por las estadísticas que tenemos en cuanto a la educación, nuestros gurises cada vez repiten menos, cada vez abandonan menos. Eso en base a las estadísticas y a lo que escuchamos por ahí por los medios. Ahora si vamos a la raíz, si vamos al meollo, si vamos a la realidad habla de otra cosa. Y nuestro partido, harto de que nos mientan, vamos a echar mano a lo que tiene que ver con la educación. La realidad habla de que nuestros gurises saben más de modelos de celulares que de historia, de geografía, de matemática. Saben más de juegos online que de hechos históricos que nos trajeron a tener el país que tenemos hoy. Es una realidad que la educación cada vez está más mediocre, cada vez nuestros gurises, nuestros niños salen más ignorantes. Esas estadísticas inflan las estadísticas y hacen más fáciles que los gurises puedan pasar y puedan acceder pero cuando llegan al final del camino, las estadísticas son bárbaras, pero pobres gurises no tienen herramientas para enfrentar la vida, no tienen herramientas para enfrentar sus distintas profesiones que hayan elegido. Tenemos una educación cada vez más mediocre, cada vez más ignorantes. Y nuestro partido va a tomar como punto de partida esa referencia. Esa referencia. Hace mucho que se viene hablando de educación. Educación, educación, educación. Nosotros lo vamos a cambiar. Nosotros sí vamos a cambiar ese ADN de la educación para mejorar la calidad de vida y el futuro de nuestros gurises. La educación y la enseñanza, los primeros maestros de nuestros gurises están en casa. A veces se escuchan hablar y mucha gente piensa que la educación es responsabilidad solamente, exclusivamente de los maestros y de los profesores. Eso es un error. Eso es un error. Los primeros maestros son los que los gurises tienen en su casa. La educación viene de casa, de papá, de mamá, de sus referentes, de sus abuelos, sus tíos, sus tías. Los referentes, los que los niños ven, los que los niños escuchan. Esa es la primera educación, esa es la primera enseñanza. En la escuela, la maestra refuerza esos valores, esos principios, esa educación, esa cultura. La maestra lo refuerza, lo propone, lo alimenta. Pero la primera educación es la que viene de casa, es la que viene de la familia. Insisto, es lo que los niños escuchan, lo que los niños oyen, lo que los niños ven. Y es responsabilidad de todos, no solamente de los profesores, no solamente de los maestros, es responsabilidad de ambos, de padres, de maestros, de educadores, de docentes, y también de padres, y también de padres. Nosotros, en nuestro partido, hartos de que nos mientan, hartos de que nos llenen de estadísticas, hartos de que nos mientan y nos digan que la educación cada vez es mejor. Mentira, mentira. La educación cada vez está peor, cada vez está peor. Y cuando el maestro, cuando los docentes, cuando el profesor enseñe en cada asignatura, en casa también tenemos la responsabilidad de reforzar eso. Como los maestros refuerzan
la educación que se lleva de la casa, en la casa. Tenemos que reforzar la enseñanza que traen de la escuela, del liceo, de la UTU. Tenemos que ser receptores de esa enseñanza, abrir sus mochilas, ver sus cuadernos, ver sus trabajos, reforzar lo que les enseñó el docente. Es trabajo de todos, de docentes, de profesores, pero también de padres, también de tutores, también de referentes. La educación de los niños y adolescentes es responsabilidad no solo de los centros educativos, sino también de las casas, de la familia. En cuanto a nuestros docentes, esa frase de educación y más educación, nosotros la vamos a cambiar y a incentivar por otra frase. Le vamos a poner vocación y más evocación. Vocación del docente, preocupación, ocupación. La educación no se arregla solamente con dinero. La educación no se arregla solamente con que los maestros y los profesores ganen más. Ojalá ganaran mucho más, como todos y como tantos trabajadores de nuestro país. Ojalá todos pudiéramos ganar muchísimo más. Seguramente nos merecemos, pero la educación, lo que llega a destino de nuestros niños, no pasa por lo que más o menos gane un docente. No solamente se logra con la construcción de escuelas y de liceos. Está bárbaro, está buenísimo, bienvenidos sean, pero los ladrillos no educan, los bloques no educan, los edificios no educan. El que educa es el docente, el que educa es el valor humano que nosotros tenemos que ver y tenemos que avalar y tenemos que potenciar en nuestros docentes y en nuestros educadores. Vocación y más evocación. Ocupación, no de los centros educativos, ocupación del niño, ocupación del adolescente, ocuparse, preocuparse por ese niño, por ese adolescente que llega a nuestro centro educativo. Por eso hay muchísimos docentes que tienen y que guardan esa vocación de servicio, ese amor por su carrera. Pero otros a veces vemos que les interesa más, les importa más el dinero, el sueldo, que la preocupación por el alumno. A veces vemos en los gurises rehenes de esa lucha por el salario o por mejoras en cuanto al trabajo. Está bueno que así sea, para la mejor calidad de vida, pero no podemos olvidarnos nuestra vocación, nuestra ocupación, nuestra preocupación por ese niño, por ese adolescente. Esa es la prioridad, el niño, el adolescente. Nuestra vocación, porque si no tenemos vocación para enseñar, si no tenemos vocación para educar, no va a haber plata, no va a haber sueldo que nos alcance para poder satisfacer ese martirio que en muchos casos se va a transformar estar en un aula con 20 o con 30 gurises. Si tenemos vocación, es la única manera de poder enfrentar esta responsabilidad y esta hermosa carrera que habla de los maestros, de los educadores, de los docentes. Vocación
vocación y más vocación. En eso va a hacer hincapié nuestro partido, en la vocación de nuestros docentes, en la ocupación de nuestros docentes. Esta realidad que hace a la enseñanza, a la educación, no solo se resuelve con dinero. No hablemos solamente de guita, no hablemos solamente de mejorar los sueldos, no hablemos solamente de construir edificios. Salimos de esta paupérrima educación que estamos teniendo, que estamos ofreciendo, si trabajamos en conjuntos, los docentes, los maestros, los educadores, directamente, codo a codo, con las familias, con los responsables, con los referentes, directamente trabajando con ellos, en un triunvirato, familia, centro educativo, niños y adolescentes. Solamente así podemos cambiar el ADN de la educación, el ADN de la enseñanza. Nuestro partido trabajará intensamente y con seriedad para lograr esto. Hasta la victoria.